A ver, yo creo que es una muy buena noticia. Así como he dicho antes, que esto obviamente nos daña internacionalmente, a la vez creo que hay que hacerlo y que, oye, mira, no sé. Ahora un poco, bueno meterme en el tema después, pero una vez que esto lo lanzas, a ver cómo lo frenas. O sea, dice, no, la barra no se podrá usar. Bueno, mañana lo veremos si las barras de los bares no se pueden usar, ¿no? O si no te sirven pero lo coges, yo qué sé. Las terrazas, son 10, ¿no? Las terrazas. Sí, 10 personas en Pues terraza, 10 6 en el interior, 10 en mesa. Eso es. Y veremos mesas muy juntas y está fenomenal, pero llega un momento en que las medidas, como él mismo decía, se esperaban para un poco más tarde. El gobierno han decidido dar un pistoletazo de salida, hacerlo ya. Y mi única duda es, esto es como un caballo que de repente, a ver cómo lo... O sea, si esto por una casualidad, no va a ir mal, pero si por una casualidad de repente hay que tomar una decisión de la ministra o quien sea, hay que volver a restringir, para ver quién frena esto, ¿no? Sí. Bueno, pero es verdad que se ha marcado una hoja de ruta en la que varias comunidades, que fueron 6, ya se oponían porque era demasiado restrictivo. O sea, se busca una medida igualitaria, pero es difícil contentar a todos, porque hay quienes se saltan o quieren saltarse esas normas teniendo peores datos, los peores datos, podemos decir, ¿no? Como es el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Esta es la dificultad. Yo creo que Jesús acierta completamente en el análisis, porque, claro, las ganas que todos tenemos, incluidos los que toman, o principalmente los que toman decisiones, porque cada vez les resulta... No hablo de España, hablo en todo el mundo. Entonces, preguntarle a Angela Merkel o preguntarle a Macron o preguntarle a Johnson, están en la misma situación que cualquier gobierno, cualquier autoridad sanitaria de Europa. Abrir implica tener dificultades para luego echar marcha atrás. Y en esta situación, en la percepción de riesgo de la población ha bajado, entonces es mucho más difícil todavía ahora proponer una medida restrictiva. Pues todos confiamos... Algo que puede ocurrir, Enrique, podría ocurrir si la incidencia subiera, ¿no? Claro. Y ya no... A ver, es más difícil que suba de forma global, como veíamos, que toda la comunidad esté afectada, que no puedas identificar brotes específicos. Eso es más difícil que ocurra, es más fácil controlar. Que la tarea de los rastreadores ahora es mucho más sencilla que era antes, porque son brotes que se autocontienen en la práctica porque no puede el virus transmitirse. Pero es cierto que puede ocurrir, ya hemos visto estos días algún brote grande en alguna fiesta familiar, en alguna comunión. Estos días lo que estamos viendo son brotes en comuniones. Vamos a ir viendo cómo ha sido la incidencia acumulada 7 días, que también lo tenemos de forma gráfica, para que lo pueda comentar Enrique Bernal. Esa incidencia durante todo este tiempo, nuestra vara de medir a 14 días y a 7 días, ahí la tiene para comentarla, Enrique. Sí, va disminuyendo, pero si os fijáis hay 3 curvas ahí. Hay una curva más picuda, es una población más pequeña y es una población que creció muy rápido y bajó muy rápido. Seguramente eso eran brotes pequeños, brotes autocontenidos. Afectaba a una población... Sí, se está viendo las poblaciones en las que han estado confinadas, ¿no? Claro. Las que salieron, las zonas que han salido hoy del cierre perimetral. Exacto. Las medidas dentro del cierre perimetral fueron muy efectivas ahí, porque había muy pocas personas afectadas y muy pocos contactos fácilmente identificables. Pero en los otros 2 casos vemos que la curva no sube rápido y baja rápido, sino que sube y se sostiene en el tiempo. Eso significa que ahí la población ha sido más generalizadamente afectada. Ahí estamos explicando cómo se producen esos comportamientos, esos brotes, cómo va actuando el virus, pero también las medidas, es verdad que algunos sectores las cuestionan como que no son eficaces, pero las medidas también gráficamente se comprueba que son eficaces cuando se adoptan medidas más restrictivas. Lo tenemos también en otra gráfica. Claro, no solamente tenemos que pensar además que a veces hacemos una simplificación de las medidas. Cierre perimetral. No, pero es que dentro del perímetro hay reducción de horarios. Reducción de horarios implica reducción de la movilidad. Hay reducción de interiores. En los interiores, aunque todavía, yo no sé cómo un año después de la pandemia estamos cuestionando la ciencia que ha explicado cómo se transmite este virus, pero bueno, hay sectores que dicen que dentro de los interiores no se transmite igual, etcétera, etcétera. Bueno, también lo que dicen es que se guíen por un medidor de CO2 más que por un determinado número de personas en función del local. Bueno, pero lo del medidor de CO2, ¿qué hacemos? Con ventilar es suficiente, que es lo que hacen todos los establecimientos. ¿Cómo ponemos el medidor de CO2 en un tranvía? ¿Qué hacemos cuando sube el CO2? ¿Salimos todos del tranvía? Si con abrir y cerrar las puertas es suficiente. Entonces, hay elementos de la ciencia
que habría que haber considerado con un poco más de delicadeza. Pero ahí lo que vemos es que las medidas son efectivas, y si consigues bajar mucho la curva, luego le cuesta mucho subir otra vez. Hemos visto y hemos comprobado cómo el confinamiento y el toque de queda pues era automático. En cuanto se confina y se producía ese toque de queda, no se transmitía el virus. El problema es ahora. ¿Por qué? Porque la desescalada justamente pues implica pues que ya no hay ese confinamiento y para los gestores de la cosa pública es realmente difícil, ¿no? Como comentaba Enrique. Sí. Es muy difícil decir. Entonces yo creo que se dicen esas medidas un poco... no me gusta utilizar el término, pero un poco por aproximación. Es como decir, no se puede ir a más de 120 por la autopista, pero todos sabemos que hay gente que va a veces un poquito más rápido. O si adelantas a un camión, pues a lo mejor te pones a 130. Entonces esto es lo que va a pasar ahora, porque es inevitable. En ese sentido hay que apelar un poco pues eso a la conciencia social. Y yo creo realmente que si tuviéramos la desgracia, que no lo creo, no creo que suceda, pero de volver a una situación como la que por desgracia nos ha tocado vivir, se respetarían las medidas incluso con mayor credibilidad por parte de todos y con mayor conciencia, porque ya lo hemos vivido y queremos que esto se pase rápido. Pero el problema hay que reconocer que es ahora justamente porque ahora empezamos a soltar un poco la rienda. Sí. Ojo que hay un sistema de vigilancia epidemiológica muy sofisticado debajo. Es decir, que efectivamente... Ahora las medidas no son tan eficaces a la misma intensidad, tienes toda la razón. Tendrías que poner mucha más intensidad en las medidas para obtener lo que antes obtenías en poco tiempo, ¿de acuerdo? Pero hay una medida por debajo, estamos midiendo cosas por debajo todo el tiempo, la gente que nos dedicamos a medir cómo funcionan las poblaciones, que te van advirtiendo prematuramente sobre que va a pasar algo en los próximos 5 o 7 días. Lo de la conciencia social creo que importa mucho. Yo creo que hay un elemento en la cuestión de la hostelería, siempre también hablamos de hostelería y hay que no es todo, no son matices, ¿no? Restaurantes por una parte, hoteles por otra, bares por otro, pubs por otro, son cosas distintas en realidad en términos de riesgo, ¿verdad? Pero yo creo que habría que tener una idea en la cabeza. Las expectativas, y voy un poco a la idea de Jesús, las expectativas que tienen de España es que baje de 25 casos por 100.000 habitantes. No sé si esa cifra mágica que un día dijo Angela Merkel, que la hemos dejado pasar, eso es lo que se espera de España, para que esto sea un destino seguro. El sector de la hostelería debería pensar en estos términos. Hoy no estamos a esa cifra ni de lejos. Hoy estamos a 70, 65 en Aragón. Así es. Y en España parecido, digamos. Por tanto, es muy importante, y el aviso nos lo ha dado Johnson, hay más cosas por detrás, pero desde luego el aviso nos lo ha dado Johnson con la noticia de ayer por la noche. Hay que tener cuidado, las expectativas que tienen son las que son. La conciencia nuestra es, estamos mejor ahora sí, vemos la luz, ya se ve mucha luz en este túnel, pero hay que ser cautelosos y seguir la senda marcada.